adentro tuyo hay un propósito, hay una visión. Cuando Dios te creó, no cuando viniste a la iglesia y recibiste a Jesús como Señor y Salvador, no. Cuando Dios te creó con un propósito. Cuando conoces al Señor, entonces el propósito se empieza a manifestar de forma plena, ¿ok? Que es lo que estamos enseñando los días miércoles. Por eso quiero que vengan los jóvenes, especialmente, y adolescentes. ¿Por qué? Y porque tienen toda una vida por delante. Y si no saben para qué existen, van a vivir una vida porque el aire es gratis, como decía mi abuela, ¿no? Entonces, hay una visión que Dios puso adentro tuyo. Y para realizar esa visión, hay provisión. ¿Por cuánto quieren ser prósperos? Bíblicamente prósperos. No quiero tener un montón de guita para tener guita. No. Prósperos bíblicamente, ¿ok? Mire, la clave para la prosperidad o para tu prosperidad es el hecho de conocer la voluntad de Dios para tu vida. Cuando yo descubro lo que Dios tiene para mí, entonces acciono, me empiezo a caminar en esa dirección. Dios comienza a soltar recursos para proveer para esa visión, porque Él es el encargado de proveer. Es nuestro trabajo entender, creer y escribir en una hoja de papel nuestras visiones. Algunos hermanos me dicen, pastor, ¿por qué tengo que escribir una hoja de papel? Yo se lo digo, está perfecto. Pasa que cuando vos escribís, vas a darte cuenta que hay un montón de cosas que no las tenés tan claras. Que por ahí te quedaste corto, que por ahí no sabés realmente hacia dónde querés llegar. Entonces cuando empezás a escribir, vas dejando más clarito qué es aquello para lo que vos existís. Algunos no lo creen, problema tuyo, no hay ningún problema. Usted puede creer o no creer, ese es problema suyo. Mi responsabilidad es transmitirle lo que Dios me dice, ¿no? Y lo que aprendo de personas que van mucho más adelante que yo. Siempre digo esto, no escuche a personas que no logran cosas. Usted siempre escuche a personas que logran cosas, ¿sí? Hay cosas que la gente que lo practica, ¿me sigue? Esto dice, pastor, es obvio. No es tan obvio. Porque mucha gente habla lindo y te dice cosas que nunca experimentó ni vivió. Siempre insisto en esto porque me parece que es importante que seamos inteligentes. Es nuestro trabajo entender, creer y escribir en una hoja de papel nuestras visiones. ¿Qué es lo que yo creo que Dios tiene para mí? Mientras que es la responsabilidad de Dios el hecho de realizarlas. No es mi problema ese. Dios se va a encargar de que se lleve a cabo si yo lo creo. Y empiezo a caminar en fe. La verdadera prosperidad significa ser libre de toda preocupación y temor. Yo no soy próspero porque tengo un montón de plata. No, eso no significa prosperidad bíblica. Cualquier persona que labura mucho o que hace alguna cosa rara también puede tener un montón de plata, pero tiene tranquilidad, tiene paz. Porque ser libre de preocupación y de todo temor, más hoy en día, no es cosa sencilla. No es cosa fácil. Refleja un estado de contentamiento, porque todo lo que se necesita está siendo provisto. El Salmo 35, 27 nos está hablando de que el Señor le da paz a sus hijos. Shalom es la palabra en hebreo. Ahora, escuche esto. Estos principios no es que yo los inventé. Los aprendo de gente próspera, bíblicamente próspera, ¿sí? Estamos viendo de un hombre que tiene un ministerio, ya partió con el Señor, pero tiene un ministerio impresionante, que era un formador de líderes internacional, que en Bahamas levantó un centro de formación de liderazgo internacional, tenía su propio avión el hombre, le daba charlas a personas de empresas multinacionales, aparte de los congresos más importantes cristianos en el mundo. Ahí estaba él hablando de bendición de Dios, ¿ok? Estamos aprendiendo de alguien que sabe, no de alguien que dice y no sabe. ¿Está claro esto? Es muy importante tenerlo presente. Canten y alégrense los que están a favor de mi justicia, de mi justa causa, y digan siempre, sean exaltado Jehová, que Jehová ama el shalom, ama la paz de su siervo. Dios ama tu paz. Dios ama que tengas paz. Dios ama que estés relajado, que estés tranquilo, tranquila, ¿sí? Que disfrutes. ¿Cuántos disfrutan la vida? Amén. Dios ama eso. A Dios no le gusta que estemos, bueno, le vemos la pasta en la cabeza un ratito, me gusta que sufre, que esté diciendo, ay Dios, por favor. No, Dios no quiere eso.
Cuando eso sucede es porque nosotros hacemos algunas macanas. Entonces sufrimos, pagamos las consecuencias, se nos complica la historia. Pero Dios ama la paz de sus siervos, en este caso de sus siervos. ¿Cuántos aman al Señor? Sirven al Señor, hacen algo por la obra del Señor. Dios te ama. Dios ama tu paz. Dios quiere darte lo mejor de lo mejor, ¿sí? Entonces, escuche esto. La verdadera prosperidad significa ser libre de preocupación y de todo temor. Refleja un estado de contentamiento, porque todo lo que se necesita está siendo provisto. La prosperidad como exceso sin propósito. Yo le agregué algunas cosas acá, porque yo también tengo algo de cabeza. Mi cabeza es chiquita, pero algo pienso. Y he aprendido de varios y he tenido algunas experiencias. La prosperidad como exceso sin propósito es un concepto no bíblico. ¿Ok? Tengo un montón de guita. ¿Sos próspero? No, tenés guita nomás. ¿No tenés propósito? ¿No descubriste para qué existís? No estás disfrutando a veces ni de lo que tenés tampoco, porque eso pasa. Hay mucha gente llena de plata y lo único que quiere es más plata. Uno mira a gente que anda ahí, que hemos visto en la televisión, gente no denunciada por ahí con montones de plata, sentado arriba de plata y que quería más plata. ¿Eran felices? No. El tema es entender para qué existimos. Y Dios proveerá lo que necesitamos para eso. Entonces ahí disfrutamos. Tenemos prosperidad basada en las tareas que tenemos que realizar. Dios dice, te elegí para esto, te voy a proveer para que lo alcances. Amén. Amén. Nosotros venimos de familias bien humildes con mi esposa. Venimos de bien abajo. Y Dios nos ha bendecido. ¿Tengo un auto alta gama? No, porque no necesito eso. Tengo una camioneta que me sirve para servir al Señor, ¿sí? ¿Tengo un montón de plata en el banco? No, así que no me pida. Tuve sueños un montón. ¿Qué fueron mis sueños? Yo tengo escrito mis sueños, nunca, no me lo habían dicho, pero lo hice hace varios años atrás. Plantar una iglesia que ayude en la plantación de iglesias. Ese era mi sueño. Y hemos afectado con mi esposa a más de 140 iglesias años atrás, ayudando en la plantación de más de 140 iglesias. Hemos plantado varias iglesias, hemos levantado un montón de pastores. ¿Tenemos dinero? No. Pero Dios va soltando y va bendiciendo. He viajado por unos 14 o 16 países. ¿Con dinero? No. Me acuerdo que la primera vez que fui a Inglaterra fui con $10 en el bolsillo. Encima ya no aceptan dólares, aceptan libras. Me dijeron, eso acá no te sirve para nada. Bueno. Y allá en Inglaterra anduve en hoteles 5 estrellas, me invitaron, me pagaban, me honraban, en restaurantes impresionantes, tremendos. Yo decía, ¡qué bárbaro! Porque no se trata de tener una millonada de plata, se trata de estar enfocados en la visión. Dios te dijo que hagas eso. No quiere decir que vos tenés que ser pastor o apóstol o profeta o evangelista o maestro. Tenés que ser lo que Dios te llamó a hacer, ¿sí? Entonces Dios proveerá para eso. ¿Me va entendiendo? Ahora, voy a resumir esto. 5 maneras como Dios provee para nosotros los recursos para que realicemos nuestras visiones. Número 1, la tierra, que a veces descuidamos, ¿no? En los antiguos tiempos, que éramos los que somos creyentes de antes, era todo el cielo y viene el Señor y el cielo y no le damos ni bolilla a la tierra. Pero la tierra es donde nos puso Dios y donde Dios puso al hombre para administrarla. Dios puso a Adán y a Eva en la tierra. Vaya siguiéndome, que esto es para usted y para mí. Para que la administren, para que la gobierne, para que la trabaje. Observe, Adán en Génesis 2 nos dice que lo puso en el huerto del Edén. Y había toda clase de plantas para que él pudiera alimentarse. Escuche esto, había un río con 3 ramificaciones, ¿sí? Eso dice el capítulo 2, versículo 8 al 12. Y que en ese río, en esos ríos, había piedras preciosas, había oro, había riquezas extraordinarias. ¿Para qué? Porque Dios puso al hombre a administrar la tierra. Y el hombre tenía que aprender a utilizar los recursos que la tierra tiene para ser bendecido, para disfrutar lo que Dios le había dado, ¿sí? Así que ya en Adán tenemos el ejemplo. Dios quiere que seas bendecido. Amén.
Dios no quiere que vivas en necesidad toda tu vida. Puede haber momentos difíciles, pero Dios quiere bendecir tu vida. Hay que creer, hay que plantarse en esa posición. Abraham, Isaac y Jacob, luego más adelante, Génesis 12:1, poseyeron la tierra. La palabra le dice a Dios a Abraham en Génesis 12, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Pero después su hijo Isaac, porque Abraham llegó hasta la tierra prometida, no llegó a establecerse del todo, pero ya Isaac se estableció y Jacob se restableció ya. Hoy en día Israel está en la tierra que Dios le prometió a Abraham. ¿Vamos ahí? Eso nos habla en Génesis 27, Génesis 28. Los que poseen la tierra toman las decisiones. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? Los dueños de la tierra toman las decisiones. ¿Cuántos escucharon y saben que el sur de Argentina ha sido vendido a un montón de personas de otros países? ¿Por qué otros países quieren tierra? Porque el que tiene tierra es el que manda, el que gobierna. ¿Me sigue? Entonces, vamos ahí. Muchos extranjeros compran tierras en otros países para echar raíces y empezar después a dar órdenes. Esto pasa. Mateo 5:5, poneme así. La tierra parece ser el primer orden de prosperidad de Dios, bíblicamente hablando. Por eso es importante tener tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿qué? La tierra por heredad. Es necesario enfocarse en tener tu propio lugar. Cuando usted es dueño de algo, usted es el que da la última palabra. Usted da las órdenes, ¿sí? Cuando vos alquilás, más en estos tiempos complicados, ¿cuántos alquilan? No sabes qué te va a pasar dentro de 6 meses. No sabes qué te va a pasar el próximo año. No sabes cuánto te lo van a aumentar. Ahora se han desfasado con el tema de los alquileres y demás, ¿no? Y cada 2 meses te están aumentando y cada 6 meses te están aumentando. Qué interesante es tener tierra. Tierra parece ser el primer orden de prosperidad de Dios. Ahora, Mateo dice, bienaventurados los mansos. Otra versión dice humildes. Mansos y humildes. Y aquí la palabra humildad, le estoy dando una enseñanza sobre tierra. Humildad tiene que ver con disciplina o control personal. Diga conmigo, disciplina o control personal. ¿Qué significa esto? Ser buen mayordomo de los bienes que Dios me confía. Usa la cabeza. Yo te di la cabeza para que pienses. Disciplina y control personal. Ser buen mayordomo. Así que entonces, para poseer tierra, debes ahorrar para alcanzar los objetivos de tu visión. Ahorrar para alcanzar los objetivos de tu visión. Creemos que Dios va a soltar todo así, que Dios dice, va a tomar para vos, tomar para allá, tiro para el otro lado. No funciona así. Dios no trabaja con gente indisciplinada, con gente que no se esfuerza, con gente que no usa la cabeza, con gente que no sabe administrar lo que Dios le confía. Tenemos que administrar bien el tiempo, administrar bien los recursos que Dios nos da, administrar bien los dones que tenemos. Todo lo que Dios nos confía, tenemos que aprender a administrarlos bien. 2, la habilidad para trabajar es otro recurso que nos ayuda a poder poseer y a poder ser prósperos bíblicamente. Habilidad para trabajar, ¿sí? Trabajo, una definición de trabajo que me gustó. Escuche esto. Trabajo es la pasión generada por un propósito. El trabajo es una bendición. ¿No te sentís realizado o realizada cuando haces algo? Vos lo hiciste con tus manos, con tu talento. La pasión generada por un propósito. Voy a hacer algo. ¡Qué tremendo!, ¿no? Uno logra cosas extraordinarias. El trabajo es una bendición. Amén. Dios le dio a Adán, ya en el principio, cuando lo encuentre Adán allá arriba, desgraciado que pecó y todos tuvimos que salir a laburar. No. Adán trabajó antes de caer en pecado. Era una bendición el trabajo.
Cuando pecó, entonces Dios le dijo, por causa de tu pecado, la tierra te va a producir cardo y se te va a revelar la naturaleza y vas a tener que sudar como loco para lograr el pan de cada día. Vino la maldición, pero no era el trabajo la maldición. El trabajo es una bendición. A veces alguna persona no muy inteligente me ha dicho, pastor, yo no quiero trabajar más. Quiero tener gente para mí trabajando y yo no trabajar. No entendiste nada. Si vos no trabajás, bíblicamente dice el que no trabaja, yo no lo dije, ¿eh? El que no trabaja, que no coma. Que no haga gasto si no trabaja. Si no produce, que no gaste. Génesis 2 dice que el Señor estuvo poniendo a Adán a cuidar el huerto que él había creado. Fíjese que Génesis 1 está diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía y el Señor empezó a reordenar todo. Dios es un trabajador por excelencia. El Señor mismo Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea que trabajó en la creación, descansó al séptimo día, pero siguió trabajando. ¿Cuántos saben que Dios está trabajando? Dios está trabajando para vos, para mí, pero no está trabajando para los vagos, ¿eh? Pero el Señor dice en la palabra que Él alimenta a los pájaros. Sí, pero los pájaros tienen que salir a buscar el alimento. ¿No están los pajaritos ahí? Dios es el mayor ejemplo de trabajador. Debemos tener tiempo para trabajar duro. Amén. Pero con inteligencia también, ¿eh? Duro y con inteligencia. Y tiempos para descansar y adorar a Dios. Hay gente que se pone a trabajar tanto, son los otros, el otro extremo, que no tienen tiempo para Dios. No hay tiempo para venir a la iglesia. No hay tiempo para orar. No hay tiempo para hablarle a otro del Señor. No hay tiempo para... No, así no funciona tampoco. Trabajar duro, luego tomar tiempo para buscar al Señor y adorarle. Amén. Dios es importante en nuestras vidas, porque Él es el que nos da la vida para trabajar. Mucha gente no entiende esto y dice, no, pero que Dios no va a hacer todo. Sí, va a hacer lo que vos no podés hacer, pero está esperando que vos lo busques, que vos lo pongas en primer lugar, que vos lo valores, que entiendas que Él es importante. La palabra nos dice que Jesús le dio un lugar importante al trabajo en su vida, ¿sí? Él dice, mi Padre trabaja, yo trabajo. Amén. Nosotros tendríamos que decir lo mismo. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Por ahí alguno está estudiando y no le da el tiempo. Bueno, estudio, me estoy preparando para ser un profesional, para hacer algo en la vida, ¿sí? No estudio, trabajo. Nuestra motivación para trabajar es realizar los propósitos para los cuales fuimos creados. Hay un montón de versículos que no tengo tiempo de leerlo, después se los voy a pasar para que usted lo tenga y los lea tranquilo. ¿Está bien? Pero nuestra motivación para trabajar es realizar los propósitos para los cuales fuimos creados. Yo no trabajo para llenarme de guita, trabajo para alcanzar el propósito por el cual fui creado. ¿Descubriste cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué existís? ¿Lo descubriste? ¿Para qué existís? Es importante, ¿eh? Es importante. Mucha gente muere sin saber para qué existe. Entonces tienen una vida mediocre. Hacen lo que cualquiera hace, se levantan, comen, viven, trabajan, se casan, tienen hijos. Ya está. No es eso, es más que eso. Entender el propósito es muy importante, muy importante. Se espera que crezcamos en aquello en lo cual trabajamos. Mateo 25:14 en adelante nos habla de la parábola de los talentos, ¿se acuerda? A uno le dio 10, al otro le dio 5, al otro le dio 1. ¿Y qué pasó? Cuando vino el dueño de los talentos, talentos es dinero en ese contexto, ¿sí? Le dice, ¿qué hiciste con lo que te di? Y acá fui, invertí y gané otros 10. Muy bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Otros 5, me diste 5, invertí, acá tengo otros 5. Muy bien, y el que tenía 1... lo escondió, dijo, pues yo sé que vos sos de los que reclaman. Entonces yo no quiero tener problema con vos, acá está tu talento. Y el Señor le dice, siervo inútil, indisciplinado. Podrías haber puesto en el banco el dinero ese, te iba a dar un mínimo interés al menos. Ni siquiera eso se te ocurrió. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tus talentos?
¿Qué haces con tu tiempo? Es mi tiempo, un tiempo que Dios te dio, que tenés que saber administrar. Con tus dones, con el dinero que Dios te confió, con la vida que Dios te dio. ¿Qué estás haciendo? Ando, sobrevivo. El Señor nos va a pedir cuenta por nuestras vidas. Te di una vida para hacer algo interesante, ¿sí? Se espera que crezcamos. Se espera que crezcamos. Podemos multiplicar lo que se nos dio o mejorarlo. Multiplicar o mejorarlo. Yo te pregunto, me pregunto, ¿estamos haciendo cosas mejores de lo que hacíamos antes o nos quedamos ahí? Ya estamos ahí nomás. Viste que el latino, lamentablemente, después cuestionamos a las grandes potencias. Yo he tenido el privilegio de viajar por grandes naciones y digo, qué mentalidad diferente la de esa gente. El latino te empieza algo y no lo termina nunca. No ves cosas a medio hacer. Tuve el privilegio de viajar en Inglaterra de punta a punta en auto. Nunca vi una villa. Nunca vi una casa no terminada. Vos decís, qué interesante. Otra mentalidad. Y nosotros nos damos el lujo de juzgarlos a veces. No les llegamos ni a los tobillos. Tendríamos que aprender, ¿no? Por ahí tenemos la humedad en la pared y le ponemos un mueble. Se nos saltan las baldosas y le tiramos la alfombra. ¿No? Somos así. Somos mediocres los latinos. Pero podemos crecer. El hombre que escribe este libro del que estoy hablando es un hombre de color, un hombre negro. Ya partió con el Señor, les decía. Y él en uno de sus capítulos del libro le habla a la gente del tercer mundo. Le dice, podemos ser más, podemos salir adelante, podemos proyectarnos. ¿Por qué arrancamos a hacer cosas y las dejamos por la mitad? ¿Por qué no hacemos las cosas bien? ¿Por qué no podemos cambiar la mentalidad? Si Cristo puede cambiar nuestra mentalidad. Amén. Interesante, me encanta. Puede pensar lo que quiera usted. A mí no me importa lo que usted piense, me importa lo que Dios piensa. Yo le comparto lo que entiendo que es así, que es bueno, que es... Lo desafío a cosas mayores, a soñar, a creer, a proyectarse, a avanzar, a lograr. Escuche, trabajo revela nuestro potencial. Cuando uno trabaja, manifiesta sus habilidades. Cuando no trabajas, no manifiestas nada. Es el trabajo el que te pone así en prueba. Y uno saca lo mejor de sí, aprende a hacer cosas. Yo le digo a los hermanos, vengan a trabajar a la iglesia, hagan cosas. Yo aprendí albañilería en la iglesia. Aprendí a tocar algo de la música en la iglesia. Aprendí a cantar algo en la iglesia. Aprendí a hacer otras cosas, hasta cocinar. Uno puede crecer y debe crecer. Estamos para crecer. ¿Cuántos dicen amén? La habilidad para cultivar. Dios cultivó la tierra al principio y después puso al hombre para que la cultivara. Amén. Aleluya. Escuche esto. Vamos a hacerlo en español. ¿Cuántos escucharon o vieron en la televisión la isla de los cerdos? La isla de los cerdos es una isla que está en las Bahamas. Está llena de cerdos. Era un lugar donde la gente tiraba basura, cuenta un hermano, este hermano. Dice, nadie quería ir a ese lugar. Las Bahamas estoy hablando, ¿eh? Una isla llena de cerdos. Tiraban basura y se llenó de cerdos. Pero pasados los años vino alguien de otro país, anduvo por ahí arriba y miró. ¿Y eso qué es? Es la isla de los cerdos. Inmundicia, nadie quiere saber nada con eso. El tipo compró la isla. Escuche, le estoy contando algo que lo vi la otra vez en la televisión también. Él lo dice, pero yo lo vi en la televisión hace poquito. Con mi esposo lo estábamos viendo. Lo había visto antes. El hombre convirtió la isla de los cerdos en un paraíso. Hoy la gente va para estar con los cerdos, chanchos ahí. Y la gente va a pagar fortuna para estar con los chanchos. Y le tiran comidita y los chanchos están ahí. Y el tipo se llenó de plata, ha hecho de esa isla de cerdos inmunda un lugar turístico que le llaman ahora el paraíso. Chupate esa mandarina. ¿No es creatividad eso? ¿No es creatividad? Claro, hubo que hacer una inversión.
Pero el hombre se está llenando de plata, ¿sí? Segunda de Reyes 4, 2 al 6 nos dice que había una viuda que tenía problemas porque le iban a llevar a sus hijos. Ya terminó, ¿eh? Le iban a llevar a sus hijos porque debía plata. Viene el acreedor, le va y le dice al profeta, viene el acreedor, se va a llevar mis hijos porque no puedo pagar la deuda y no tengo nada. Y el profeta le dice, ¿cómo que no tenés nada? ¿Qué tenés en tu casa? Nada. Solo un poco de aceite. No, aceite. Esa es otra historia. Aceite. Bueno, pedí vasijas en los vecinos, todas las que pueda. Fue y pidió vasijas. Echá el aceite que tenés en la vasija. Pero tengo un poquito de aceite. Hacé lo que te digo. Te está hablando el profeta. Echó en una, se llenó. La segunda se llenó. La tercera se llenó. Todas se llenaron. Ya se entusiasmó la viejita. Traigan más. No hay más. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Le dice al profeta. Vendé el aceite. Era muy caro el aceite. Y con lo que sobra vivan usted y sus hijos. Pagá la deuda, por supuesto. Vende el aceite, pagá la deuda y viví con lo que sobra. ¿Qué hay? ¿Qué tenés? ¿Qué hay alrededor tuyo? ¿Cuál es tu potencial? ¿Qué capacidades internas tenés? ¿Estás para ser alguien que esté bajo otros toda la vida o sos alguien que puede proyectarse un poco más? ¿Estás estudiando para ser un profesional o sos alguien que mediocre se quedó ahí y dice, no, está bien, con esto es suficiente, ya sé sumar, 2 más 2 son 5. ¿4? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo son tus sueños? ¿Cómo son tus proyectos? La habilidad para preservar y almacenar para el futuro, en cuarto lugar. José fue enviado delante de su familia, ¿se acuerda? Cuando era joven, adolescente. Sus hermanos lo vendieron, terminó en Egipto, pero cuando se encuentra después de varios años, unos 15 años o más con sus hermanos, ellos decían, chao, este José nos va a matar porque nosotros lo vendimos, lo sacamos de encima, le mentimos a papá que estaba muerto. Y él dice, tranquilos. En Génesis 45, 7 dice, Dios me mandó para preservación. Dios fue el que manejó toda esta situación. Dios tiene todo bajo control. No importa la situación que estés viviendo, la circunstancia que estés viviendo, Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos creen esto? ¿Lo crees ahora que está bien o lo crees cuando está mal? Porque cuando está mal hay que creerlo. Cuando la cosa se complicó, cuando te metieron en el foso, cuando te vendieron como esclavo, cuando mintieron sobre vos. Cuando terminaste en la cárcel, ahí tenés que creer que Dios tiene todo bajo control. No sé qué situación estés viviendo, pero te animo a creer que Dios tiene todo bajo control. José elaboró un plan de reserva y almacenamiento en tiempos de prosperidad para el tiempo de escasez. Es capacidad de mayordomía, capacidad administrativa. Iba a haber 7 años de prosperidad, 7 años de hambre. Bueno, cuando vengan los años de prosperidad no te gastes todo. Almacenar vengan los años difíciles. Sé previsor, ¿sí? Siempre, escuche este consejo, siempre debe haber una reserva. ¿Cuántos dicen amén? Y cuidado con aquellos que te vienen a pedir la reserva. Pues no falta el que te viene a manguear la reserva y que no te va a devolver nunca la reserva. Cuidado, porque hay aquellos que hay que ayudarlos siempre. No. Cada uno tiene que aprender a valerse por sí mismo. Que alguien le dé una ayuda circunstancial a alguien está bien, pero no puede vivir de ayudas toda su vida. Tiene que prosperar, tiene que crecer, tiene que avanzar, tiene que proyectarse. Dios planeó una salvación nuestra. ¿Cuándo? Cuando el hombre cayó en pecado en Génesis 3, Dios dijo, uy, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y apareció el chapulín colorado. ¿Qué pasó? Génesis 3, estaba todo perfecto, todo en orden, todo bonito. El hombre cayó en pecado, la mujer cayó en pecado, todo el mundo quedó bajo el poder del pecado. ¿Y Dios qué dijo? ¿Salió corriendo? No. Dios, dice la palabra, ya tenía prevista la situación. Apocalipsis 13:8, desde la fundación, cuando fundó el mundo, ya dijo, vamos a apartar al Cordero que va a ser entregado por los pecados de la humanidad. Previsión. Tiene todo bajo control. Amén. Jesús le hizo recoger a sus discípulos todo lo que había sobrado del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cuántos se acuerdan?
Un par de panes, unos peces, lo tomó el Señor, oró, se multiplicaron. Comieron miles, 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. 15.000, 20.000 dicen algunos. Y los discípulos han dicho, chao, vamos a dormir todo. Agarramos un par de panes cada uno, mañana lo vuelven a multiplicar. El Señor dijo, vayan y junten todo lo que sobró. 12 cestas llenas sobraron. Así que cada uno venía con una cesta llena. Eso habla de mayordomía, de administración. Aprende a manejar lo que Dios te confía. Jesús le hizo recoger a sus discípulos todo lo que había sobrado. Milagro. Y por último, entonces, ¿qué les mencioné? A ver, para recordar un poquito, ¿sí? Número 1, la tierra y sus riquezas inherentes. Hay riquezas en la tierra, en la creación de Dios, que están a nuestra disposición. Hay que descubrirlas y trabajarlas. Déjese de paviar con el internet y empieza a meterse a ver cuál es su futuro. No, porque a mí nadie me quiere. Y nadie te va a querer. Si vos no quieres a nadie tampoco, ¿por qué te tiene que querer? ¿Qué sos vos, la última Coca-Cola del desierto que te tienen que querer? Nadie me pone visto. Y no tienen tiempo para paviar como vos. Algunos están todo el tiempo en internet, esperan que todos. 2, la habilidad para trabajar. Tenés habilidad. Descubrirla y utilizarla. 3, la habilidad para cultivar. Usá aquello que está a tu alrededor. Sacale el jugo. Nutrite de ello. 4, la habilidad para preservar y almacenar para el futuro. No derroches. Disfrutar la vida, pero no seas un derrochón, una derrochona. No, yo no puedo, a mí la plata no me queda. A mí me encanta usar la tarjeta de crédito, vas a estar hasta acá toda tu vida y no vas a ser próspero nunca. Aprende a administrar, ¿sí? Y preservar para el futuro. Y por último, la habilidad para heredar riquezas a las generaciones futuras. Esto se llama riqueza generacional. Tengo que pensar, ¿qué le voy a dejar a mis hijos, a mis nietos? Dios piensa y planifica generacionalmente. ¿Cuántos sabían esto? Dios piensa y planifica generacionalmente. Él dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Él no es el Dios de Marina solamente. Es el Dios de Marina, de Rosita, de Carmen, de Gaby, de Ezequiel y de los nietos que vengan. Acá está Ezequiel. Y de los nietos que vengan. Son una plaga, están por todos lados. Y de los nietos que... Amén. Dios es el Dios de las generaciones. ¿Qué le vas a dejar a tu generación? Póngase en pie.